Muy bien, es un privilegio recibir a la directora de Mujeres, Mónica Botero. Bienvenida a esta transmisión especial de la televisión pública respecto de la ley de presupuesto. Y la primera pregunta es obvia. ¿Cuáles son las expectativas de un jerarca de un área tan sensible de cara a esta discusión presupuestal? Bueno, en mi caso tuve no sé si llamarlo suerte o precaución de conversar mucho con las autoridades del Ministerio de Economía y de los ministerios que están vinculados a los temas sobre los que más se necesita presupuesto, que es la violencia de género, no solamente el tratamiento, la respuesta, sino también la prevención. Y realmente tuve muy buena recepción. La propia ministra de Economía dijo en varias ocasiones que se trataba de un tema prioritario. Así se lo hizo saber además a los organismos internacionales que están prestando cooperación técnica y provisión financiera al gobierno. Y además, bueno, tuvimos la novedad de que el presidente de la Cámara de Diputados anunció que los recursos que se ahorraron y que son parte del presupuesto del Parlamento, que por lo tanto no son transferibles, no son transferibles, digamos, que no se ejecuten, los va a destinar la mitad a discapacidad, los programas de discapacidad, y la mitad a la lucha contra la violencia de género. O sea que estoy muy contenta. Nunca es suficiente, ya sabemos aquello de la manta corta, pero este incremento presupuestal que se nos dio concretamente a la división de violencia de género de mujeres tuvo un incremento bastante importante. Vamos a poder expandir los servicios en todo el país, que eso es a lo que aspirábamos. Ahora bien, de alguna manera, el suyo es un partido que se juega en varias canchas porque también todo el dinero que se prevé irá para la aplicación definitiva de la ley integral votada hace un año. De alguna forma repercute en lo que es la tarea en este sentido. Sí, por suerte sí. Se estuvo hablando mucho estos días de la falta de financiamiento para la ley de violencia. Y yo quiero aclarar que el financiamiento para la ley de violencia de género no solamente es el financiamiento para el área del Poder Judicial y la creación de los juzgados especializados. En realidad, financiar la ley de violencia implica financiar al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación, a nosotros, a mujeres a través de MIDES. Nosotros tenemos una red de servicios, que son 33 servicios en todo el país, que atienden en las oficinas MIDES a mujeres víctimas de violencia y en situación de violencia, y a sus hijos e hijas, que muchas veces tenemos que darle protección nosotros. Atendemos a mujeres víctimas de trata y atendemos a hombres con tobilleras. Le damos atención psicológica y otra serie de cosas. Entonces, para esos servicios se dio un incremento importante. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Subdirectora General de la Salud, ya me había informado que iban a destinar un presupuesto también importante para generar una red de policlínicas con referentes locales en todo el país para ayudar a detectar y a vehiculizar las denuncias que se tengan que hacer. El Ministerio de Educación y Cultura tiene ya un presupuesto que lo sigue asignando a tareas de prevención, educación, formación, tanto de sus docentes como en llegada a niños y adolescentes y niñas. O sea que hay un buen financiamiento de la ley. Estamos con un tema pendiente que es la creación de los juzgados especializados. Se anunció que al llegar al Senado se van a incluir 3. No sé si ya los votaban en diputados, pero se va a incluir la creación de 3 juzgados y además con el financiamiento incluido, porque una cosa es crear leyes y crear dispositivos
y financiarlos y Y que otra sean cosa es inaplicables. no financiar. Ahora bien, tomando en cuenta que siempre se manejó a la hora de analizar las cifras de pobreza, que particularmente en América Latina, nuestro país no es la excepción, la pobreza tiene cara de niño y tiene cara de mujer. Eso es algo que se mantiene, que más allá de los avances que hubo en la última década y media respecto de este tema, se mantiene como característica. Estamos en un momento de recesión, de una recesión fuerte en la economía de todo el mundo, obviamente por lo que es la afectación de la pandemia. Uruguay no está ajeno. Ahora bien, es un escenario que habla de que de cara a 2021, por ejemplo, las cifras de pobreza se van a incrementar como consecuencia lógica de la crisis económica, y al aumentar la pobreza, va a aumentar esa pobreza con cara de niño y con cara de mujer. ¿Cómo se enfrenta esa realidad? ¿Cuál es el desafío que usted siente desde ese lugar, sabiendo que las primeras víctimas de esta realidad económica mundial van a ser justamente nuestros niños y nuestras mujeres? Bueno, hay varias cosas allí. Una es que esta pandemia demostró que las cifras de pobreza y lo que las personas pobres, en todo caso las personas vulnerables a caerse, digamos, del sistema, soltarse del hilo, llámelo como quiera, eran las que estaban, digamos, en situación de soltarse del hilo rápidamente, eran mucho más de las que se pensaba. Digamos que se consideraba el grupo más vulnerable a la pobreza, un grupo quizás más pequeño del que realmente era, porque eso se vio en estos meses, cuando se vio la falta de capacidad de muchos miles de personas de sostenerse. Lógicamente lo que hubo era que decenas de miles de uruguayos, cientos de miles de uruguayos, dependen específicamente de un salario Exacto. para vivir. Una vez que se afecta la ecuación y además, de la situación laboral, la caída de la pobreza es inmediata en virtud de que amplísimos sectores de la población no tienen espalda, no tienen una cuenta bancaria que les permita sobrellevar ni siquiera 2 meses de una situación muy particular. Un tema que también se planteó durante los últimos años por parte de la Central Obrera, que decía siempre, bueno, hay cerca de 400.000 uruguayos que viven con una cifra inferior a los 25.000 pesos por mes, y esos uruguayos siempre estaban en una situación como la que usted definía, colgados de un pincel, es decir, se pierde el trabajo e inmediatamente la situación cae en un deterioro brutal. Y bueno, también con unas cifras de desempleo históricas para la última década y media de crecimiento, como usted decía, un desempleo ya en Sí, cerca del 10% antes de que la pandemia para las mujeres se declarara. 12, para los hombres 8. Eso es algo que siempre tenemos que aclarar. Que poner de manifiesto, ¿no? Entonces, también es verdad que se vio que había unos servicios sociales que pudieron dar respuesta y que el gobierno que entró a esa infraestructura instalada la manejó de una manera correcta, más que correcta, porque los resultados están a la vista. Ahora, en todo el mundo, la pobreza va a crecer, ya está creciendo. Leía que ayer el FMI analizaba que Uruguay iba a ser de los pocos países de América Latina. De los menos afectados, incluso el Fondo Monetario corrige su predicción de caída para toda América Latina. Sigue siendo una predicción fuerte para nuestro país, 4,5 puntos del PBI, porque uno lo dice así y usted si se pone a sacar la cuenta... Llegamos a 5 y vamos a llegar a 6,5. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares menos de riqueza generada por todos los uruguayos durante el año, y eso obviamente repercute en las fuentes de trabajo, en el consumo de servicios. Un 5% con el que ya tomamos el gobierno, con ese déficit. Claro, de déficit. Y vamos a llegar a un 5, 6 y pico, ¿no? Las previsiones de déficit fiscal para el cierre de este año, las menos optimistas hablan de que nos vamos a estar acercando a un 7%. Es una información que se manejó durante este debate parlamentario, y a eso habría que sumarle la situación de una caída que aún no está cuantificada. La previsión está en el 6,5 más o menos. Lo que le digo es que aún y a pesar de todo eso, el Ministerio de Desarrollo Social tuvo un aumento en su presupuesto. No fue cortado, no fueron cortados sus recursos,
todo lo contrario, y estableció 3 áreas prioritarias donde evidentemente los uruguayos necesitan respuesta. Una son las situaciones de vulnerabilidad más extrema, las personas en calle, las personas mayores, las personas con discapacidad. La otra es respuesta en violencia de género y la otra es madres con hijos, que estaría expresado en Uruguay Crece Contigo o en las políticas vinculadas a eso. Por lo tanto, bueno, estamos contando con los medios como para ponernos a trabajar. Ya lo estamos haciendo, dando respuestas de emergencia en lo que va este año, pero el año que viene ya la planificación va a estar en estos días, se termina la planificación sobre los planes para el quinquenio del Ministerio de Desarrollo Social y nos vamos a poner a trabajar sabiendo que la situación va a ser esa, ¿no? Ahora bien, en los últimos tiempos, por suerte, hubo una sensibilización respecto a los temas de género, respecto a la necesidad de encarar lo que es la diferencia salarial inexplicable por la realización de la misma tarea en los distintos ámbitos laborales. Hay una sociedad que parece es más sensible a la hora de discutir determinados temas, pero en los hechos hay realidades que siguen golpeando y mucho. La violencia específicamente, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia niños y hacia mujeres, básicamente uno piensa en la cantidad de denuncias que se siguen registrando mes a mes, uno piensa en la cantidad de femicidios que no tiene un cambio cualitativo importante respecto de lo que sucedía en los últimos años, más allá de que objetivamente uno percibe que en la discusión, que en la presencia, en los medios, en los ámbitos laborales del tema está, pero tal vez las aristas más complicadas, las que más nos duelen, siguen estando allí sin cambios significativos. Bueno, los procesos son muy largos. Esta concientización de la población, sobre la naturaleza de la violencia de género, lo que significa, realmente nos ha llevado años a las activistas por los temas, por los derechos de las mujeres, nos llevó años que se entendiera que no es un fenómeno de adentro de la casa, que no es yo no tengo nada que ver o es un problema de ellos, o para qué la voy a ayudar si después vuelve. Hoy hay una comprensión del proceso. Que hubo que combatir. Sí, y que, eso es una cultura que está en todo Occidente, digamos, que no es solamente de acá, pero con los años, bueno, creo que una de las mejores herramientas para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género es ponerlo en la conversación pública, que es lo que estamos haciendo ahora. Que el tema esté en la agenda política es muy importante, es una gran protección, porque eso implica que se habla del tema, no nos olvidemos que estos eran problemas que el peor enemigo que tenían era el silencio de los vecinos, el silencio de la propia familia, de la mujer que lo sufría, el silencio de sus compañeros de trabajo, porque bueno, en eso no me meto. El hecho de que hoy todos hablemos del tema, que todos asumamos que esto es una cuestión de la comunidad y que tenemos una responsabilidad también como ciudadanos, que esto no es el femicidio no es un delito común, es un delito que que fue generado durante años a través de un vínculo desigual y en la inmensa mayoría de los casos es producto de una mujer que decidió interrumpir un vínculo tóxico, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes? ¿Por qué hoy suceden estos femicidios? Antes no pasaban, sí pasaban. O se llamaban crímenes de pasión, o crímenes pasionales, o también había mujeres que se callaban la boca y sufrían en silencio el resto de su vida. Un día en una golpiza la podían matar o no, podía salvar su vida, pero no había una decisión. Hoy las mujeres están tomando esa decisión porque saben además que va a haber una respuesta. Justamente la necesidad de un respaldo es fundamental porque tenemos que ser claros. Las posibilidades de denunciar determinadas situaciones son distintas respecto de la clase social a la que pertenezca esa mujer, respecto del nivel de dependencia económica, por ejemplo, que es un tema muy, muy difícil. Podemos es increíble, decir... pero no necesariamente. Las mujeres, hay muchas mujeres de clases privilegiadas, incluso profesionales universitarias, que sufren en silencio e incluso tienen hasta más limitaciones para poder hablar del tema porque eso las expone en un lugar
donde en una de esas no quieren estar y entonces la violencia económica es mucho más fuerte también y sobre todo la imagen social. Incluso también la buena reputación del golpeador, que a veces hace que no se le crea a la mujer que denuncia esta situación. O sea que es muy complejo, la violencia de género atraviesa a todas las clases sociales y a todos los ámbitos, incluso a todas las edades. Incluso, por supuesto, ahora estamos abriendo junto con la gente del programa de discapacidad de Mides un espacio para atender a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que uno eso tampoco a veces se lo imagina, o personas mayores, muy mayores, que la sufren de sus hijos adultos muchas veces. La situación es bastante, lamentablemente, democrática. Así es. Quiero aprovechar la oportunidad para plantearle un tema que en su momento estuvo en el tapete, que es muy sensible, que es el acceso pleno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fundamentalmente para aquellas mujeres que residen lejos de la capital. Como usted sabe, hubo el caso de Salto en donde no habían profesionales que asumieran ese tipo de actos médicos, amparándose en la objeción de conciencia, lo que de alguna forma limitaba la posibilidad de algunas uruguayas de acceder a algo que es ley. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ese tema es resorte del Ministerio de Salud Pública. Realmente no sé qué es lo que está sucediendo en Salto, debería informarme. No, me refiero al tema en general en el sentido de que a la oficina de mujeres, ¿es un tema que se ha planteado como recurrente, que ha estado arriba de la mesa, o considera que ya el hecho de que haya pasado un tiempo respetable, por decirlo de alguna manera, de la aprobación de la normativa, hace que la sociedad uruguaya la vaya tomando y esas dificultades que se presentaron al principio ahora son menos dificultades? Sí, no, a nosotros no nos llegan. Porque el trabajo del Instituto de las Mujeres es la incidencia en otras áreas del Estado y el ayudar y apoyar en la perspectiva de género en todas las leyes. El Instituto estuvo, yo no estaba en la dirección, pero si hubiera estado hubiera hecho lo mismo, estuvo muy comprometido con el proceso de aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, trabajamos en temas vinculados a la salud reproductiva, que son vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también a muchos otros temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Volviendo a esta ley de presupuesto, se establece para varios ministerios la creación de oficinas específicas para el manejo de estas situaciones, particularmente en los ámbitos laborales. ¿Hay conformidad con lo que se vota? Uno imagina, bueno, desde su lugar tal vez el objetivo era instalarlo en todas las dependencias. Sí, en realidad hay una ley que es la 19.846, que se votó en diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, prácticamente por unanimidad en el Parlamento, que es una ley que se llama de igualdad y oportunidades, que aúna todos los tratados internacionales que Uruguay suscribió en materia de género y sobre todo de políticas públicas de género. Allí se crea el Consejo Nacional de Género, que sesionó ya este año a fines de junio y acordamos las líneas centrales para trabajar. Y bueno, allí en esa misma ley, la 19.846, digo para que también los televidentes puedan ir a buscarla y a leerla en la página de INPO o en internet, está por todos lados. Ahí hay un artículo que crea las unidades de género, mandata a crear las unidades de género en todos los organismos que forman parte del Consejo Nacional de Género. Y en el Consejo están todos los ministerios y algunas otras organizaciones como INAU o ANEP, que tienen que crear una unidad de género. La mayoría las tiene, pero con otros nombres o no estaban institucionalizadas. Entonces lo que se hizo fue que en el presupuesto se incluyó el artículo que las crea oficialmente. Pero no es un invento ni de este gobierno,
ni del Instituto de las Mujeres de esta administración. Esto viene por una ley que mandata a hacerlo, y eso es lo que se está haciendo. Por último, uno piensa en que dentro del Estado los controles ante determinadas situaciones pueden ser más eficaces. Ahora, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, a la hora de enfrentar el acoso laboral dentro del Estado? ¿Cuál es la experiencia que ha podido recoger a lo largo de estos meses al frente de InMujeres? Bueno, también según la ley de acoso laboral y sexual, todas las organizaciones deben tener una comisión que trabaje en estos temas, vinculado a las áreas de recursos humanos probablemente. Ya hay organizaciones del Estado que no tenían esa comisión y que nos vinieron a pedir ayuda y asesoramiento sobre la formación de la comisión, pero también una serie de charlas que tenemos en el Departamento de Formación para que se entiendan los alcances de la ley y cómo deben manejarse las direcciones de los organismos del Estado ante estas situaciones. Las situaciones me consta que se han dado y cada comisión tiene un protocolo de actuación. A partir de una serie de hechos notorios en el área de salud pública, hace unos meses, actualizó su protocolo y estableció exactamente cuáles son los pasos, las garantías también, la forma de denunciar y de procesar denuncias de este tipo en esa organización. Tiene 34.000 funcionarios, así que imaginamos que algunos casos, como en todos lados, se pueden dar y bueno, ellos ya tienen un protocolo establecido, que nosotros tenemos una base de protocolo y cada organización, por las características diferentes que tiene, lo está adaptando. Y bueno, supongo que estarán procesando. En eso nosotros no intervenimos, eso es resorte de cada organización y además se debe manejar con la mayor reserva para garantía de todas las partes. Muy bien, ha sido un placer recibirla aquí en esta transmisión especial de la televisión pública.